Es decir, el 70% de los encuestados mencionó que el problema de México no es la corrupción, es la inseguridad. Así es, y bueno, es una cuestión de reflexión. ¿Qué pasaría si nuestra mamá, nuestra prima, nuestra hermana no llega? Ese es realmente el objetivo de este paro. Amigos de Marcando la Pauta, bienvenidos nuevamente a este su programa y a esta mesa, pues ya la segunda mesa de análisis. No es la mesa que más aplaude, es la mesa de más análisis en Villahermosa y en el estado de Tabasco con los temas de actualidad. Te saludo y te doy la bienvenida, amigo Luis Daniel Benavides. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, nos ausentamos una semanita, pero ya estamos aquí de vuelta y estamos con los temas de actualidad. ¿De qué vamos a hablar hoy, compañero, amigo, analista? Me invitaste a tu mesa, efectivamente no es la que más aplaude, pero sí es la que más analiza. Es el tema de las encuestas y creo que va a girar la conversación en muchos temas de encuestas, pero creo que el tema da para bastantes. Y el segundo, el tema del próximo 9 de marzo. Así es. Va junto con pegado a muchos otros temas importantes. Y finalmente, coronavirus, lo que ha tenido a la población mundial y sobre todo también aquí en México, con todos los días el pendiente de qué sucede, ¿no? Todos esos temas son importantes. Así es, le vamos a dar a eso en esta mesa, así que no vamos a entretenerlos con más preámbulos y vamos a entrar en materia. Desde hace algunas semanas ya se habían estado dando a conocer ciertas encuestas donde se medía el nivel de aprobación que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es la encuesta del periódico Reforma que se da a conocer hace unos días la que abre la conversación, y es precisamente esta que tenemos aquí, donde nos menciona el Reforma que cae la aprobación del presidente, y este dato es muy interesante: 19 puntos. Desde el marzo del año pasado hasta ahora, 19 puntos en el acumulado es lo que ha caído la aprobación del presidente. Se acabó la luna de miel, nos estamos dando de topes con la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Puede encontrar la encuesta en internet, en el periódico Reforma. Sin embargo, aquí tenemos la infografía de todos los datos de la encuesta completa que publica el Reforma. Y ahora vamos a resaltar algunos aspectos importantes de esta encuesta. Cuando a las personas les preguntaron qué diría que hasta ahora Andrés Manuel López Obrador ha dado resultados o no de los 7 rubros que se presentan, en 5 presenta números negativos. Principalmente en combate al crimen organizado, un 62% dice que no ha visto resultados, y en reducir la violencia, 67% dice que no está viendo resultados. Cuando responden a la pregunta ¿cuál es su opinión de la manera en que el presidente está tratando los siguientes asuntos?, de los 8 rubros que se presentan, en 5 sale reprobado. Combate al narcotráfico y crimen organizado, 56% dice que no está viendo resultados, que no está de acuerdo cómo el presidente está manejando ese asunto. En seguridad, un 56%. Y salud, aquí se agrega un rubro más, 46% de las personas no están de acuerdo de cómo se está llevando esto, de cómo está tomando y qué medidas está llevando a cabo el gobierno federal con estos temas. Definitivamente a todos nos indigna la corrupción. Es el flagelo de nuestro país y lo vivimos desde hace mucho tiempo, eso no es de ahorita. Sin embargo, no es la preocupación actual. La preocupación es la inseguridad, y es una tendencia que está al alza. Si vemos en marzo del año pasado, el 55% de las personas creían que ese era el tema, el gran problema de México. En julio del 19 se mantiene el 55%. En diciembre del año pasado repunta un 65%. Y en la actualidad, en marzo del 2020, subió hasta el 70%.
Es decir, el 70% de los encuestados mencionó que el problema de México no es la corrupción, es la inseguridad. ¿Y cuál fue la reacción del presidente cuando le preguntan de qué era lo que opinaba acerca de esta encuesta publicada por el Reforma? Pues, el discurso acostumbrado del presidente: es un desgaste natural. Imagínense, estamos enfrentando a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero incluso a pesar del mal desempeño en la gestión, aún así la encuesta refleja rubros en donde sí hay números positivos, y es en la percepción que se tiene de él como persona. La mayoría de los encuestados creen, el 67% cree que es un presidente simpático. Pero bueno, a nosotros, a usted, a mí y seguramente a muchos de los que nos están viendo, nos interesa que nuestro presidente sepa tomar decisiones, que sepa afrontar y resolver los problemas de nuestro país, y no si es simpático o no. Se mantienen también las expectativas de los encuestados acerca de que en un futuro, de que al final del sexenio, pues se podrán ver resultados visibles en el país. Pero ojo, también aquí hay que resaltar algo. Así como al principio la aceptación y la aprobación del presidente fue de un 78% y fue bajando conforme se dieron los resultados y la gestión del gobierno, así también estas expectativas pueden bajar. Es decir, las expectativas se tienen en función de la información que tenemos en el presente, y si se sigue descomponiendo la cosa, pues ahí les encargo lo que va a pasar. En conclusión, los datos están ahí, son muy claros, y lo único que tenemos que hacer es interpretarlos. Y como dice el presidente, aquí no hay grilla ni politiquería, eso no. Aquí, como es el lema de este programa, esto es lo que hay y las cosas como son. Los temas que a los ciudadanos les preocupan son la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado. Y señores, discúlpenme, pero eso nada tiene que ver con el combate a la corrupción. Cuando le preguntaron al presidente qué pensaba de las encuestas, él dijo: es que imagínense, se terminó con la condonación de impuestos, se acabó con la facturación falsa o la doble facturación, se aprobó lo de la extinción de dominio, la corrupción ya es delito grave. Sí, estoy de acuerdo, todo eso tiene que ver con el combate a la corrupción. Pero esta caída de la aprobación del presidente en la encuesta nada tiene que ver con ese desgaste. Es porque la delincuencia está por los cielos, el crimen organizado está imparable y nos están matando en las calles, principalmente a las mujeres. Y si el Estado mexicano no está haciendo nada al respecto, pues ¿a quién le pedimos ayuda? O al parecer están haciendo muy poco. ¿O qué opinas tú? La opinión que tenemos todos es la que finalmente se ve reflejada, o por lo menos la mayoría es lo que se ve reflejado en las encuestas. Si algo sirve en las encuestas es para poder medir la percepción ciudadana de los temas que no solamente le interesan a la gente, sino que mueven los engranajes de la economía, mueven los engranajes de seguridad. Y por supuesto, aquí valdría la pena hacer la pregunta que si las instituciones que toman las decisiones, incluido al jefe del Ejecutivo Nacional, está dispuesto a obtener estas encuestas, tener esas encuestas para poder mejorar, o si va a ir en ese rumbo del discurso que acabas de mencionar, ¿no? Político, por la tangente, visualizarlo como un ataque, cuando finalmente, si algo nos ha enseñado la historia de este país, es que cuando aprendemos a medir las circunstancias que estamos viviendo, podemos tomar mejores decisiones. Y yo creo que el gobierno tiene la oportunidad en este momento de que con esas mediciones poder ir viendo y revisando puntualmente todos y cada uno de los temas de la agenda pública que ellos traen. Y finalmente, Ramón, lo que creo que debe de pasar a partir de estas mediciones es poner un alto en el búnker presidencial y ver qué está funcionando y qué no. A partir también desde el gabinete presidencial,
quién está a la altura de la responsabilidad que tiene en este momento para ejercer la agenda de gobierno del presidente Andrés Manuel. Y además de eso, también pararse y decir qué es lo que México necesita para salir de este estancamiento económico, de esta falta de seguridad que tenemos los mexicanos, y que necesariamente para el desarrollo de un país se tiene que dar certidumbre a la ciudadanía. Yo creo que es buen momento para hacer un alto y reflexionar sobre si las acciones que estamos haciendo son las adecuadas, si se pueden mejorar o si de plano hay que darle vuelta al timón. No va a ser ningún problema, no va a ser el único mandatario en la historia de este país y a nivel mundial que si algo no está funcionando como debe de ser, se pueda girar hacia otro punto. Yo creo que es momento de reflexionar esto como lo que es una estadística que nos está indicando, junto con otras variables. Ahí está la proyección del INEGI que viene, ahí están los datos que instituciones públicas de prestigio están desarrollando y privadas están desarrollando sobre temas medulares en la economía y en la seguridad y en el desarrollo del país, y creo que vale la pena atenderlo como lo que son datos duros, datos ciertos, y voltear de alguna manera estas acciones, y que seguramente si se atienden con prontitud y de la manera correcta, quizás veamos repuntes distintos en otras mediciones en meses que vienen. No sé tú cómo lo ves. Creo yo que a partir de que el presidente reflexione esta parte y vea qué puede cambiar, podemos lograr los consensos necesarios para llevar el país adelante. Sí, y creo que ya para aterrizar y terminar con este tema, lo que habría que hacer aquí es un ejercicio de reflexión y también meterle un poquito de humildad. Digo, reconocer esto, como tú dices, que son datos que hay que interpretar, y si algo no está funcionando en la política pública, pues cambiarla. Ok, yo creo que lo que se debe hacer, Ramón, a partir de estos números, como bien lo dices, es no ocultar el tema en un sentido mediático y político, sino más bien reflexionar y atacar. ¿Qué es lo que tenemos que atacar? Si estamos en percepción económica, no estamos aterrizando los temas, que tenemos entonces que cambiar la política económica del país. También en temas de seguridad, ¿qué está funcionando en la Guardia Nacional y qué no está funcionando en la Guardia Nacional? ¿Quién está atendiendo sus responsabilidades desde los municipios y el Estado? Yo creo que finalmente estos números te dan una percepción, te dan un indicador del día, pero que tenemos que atender por responsabilidad. Te pongo un ejemplo claro. Si alguien del gabinete presidencial no está a la altura, no debe de seguir en ese gabinete presidencial. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de este país no amerita gente improvisada, y sí amerita a alguien que pueda ejercer la política pública de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene razón. Bueno, dejamos este tema y seguimos con las encuestas, porque me encargaste de checar el tema del coronavirus, un tema que está generando todo las primeras planas a nivel mundial. Hasta ahorita llevamos muchos temas, muchos casos que se han marcado a nivel mundial, pero en particular México también hay un resultado en las encuestas, y según Mitofsky, que es la encuesta que hemos estado viendo y dándole seguimiento a cada una de las mediciones, habla de que los mexicanos están enterados de que existe un riesgo con el virus del coronavirus, y que ese riesgo lo sabe el 98.1% de la población que fue encuestada. Entonces estamos hablando de que solamente el 0.9%, ni el 1% no está enterado. Eso habla de que el tema está en la agenda de los ciudadanos y que pues nos tienen preocupados, ¿no? Hemos visto la evolución de una manera importante aquí en el país. Y pues bueno, también la gente dice, ¿no? Que el 71% de la población está consciente y está esperanzada en que se va a encontrar pronto una vacuna, y también habla de que la epidemia con miles de muertos en el mundo sí la creen,
El 44% de la población sí cree que ha habido muchos muertos en el mundo, miles, hablando de miles, y eso de alguna manera los tiene preocupados en el país. Y ya tú lo sabes, a partir de estos días se han empezado a divulgar que en nuestro país ya no somos exentos, ya se están investigando sospechas y casos de coronavirus. Y finalmente lo que escuchamos en estos días, el primero fue en Chiapas, en la parte de región sur-sureste, con casos sospechosos, y ahora en Villahermosa, que afortunadamente hace unos momentos acaban de decir que el caso se descarta el sospechoso. Pero también algo que me llama la atención, Ramón, el tema de que cómo visualiza el mexicano, o los mexicanos, cómo visualizamos el papel del gobierno en este tema en particular del coronavirus. Y dice la gente que es la percepción del mexicano ante las acciones del gobierno de la República. En ese sentido te quiero decir que solamente el 36.6% piensa que el gobierno está haciendo lo correcto. El 26%... ¿36%? Sí, es correcto, el 36%. Confía en que el gobierno está haciendo lo correcto, y el 26.9% no confía en que el gobierno esté haciendo lo correcto. Creo que ahí hay una medición que atender. Ahí se pueden hacer acciones concretas. Los cercos sanitarios están dando efecto, dónde se están poniendo, quién está informando, ese tipo de cosas. Yo creo que no, Eso en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hasta hace poco no había, no había. El cerco. Y bueno, ahí se generó una controversia también, ¿no? En el tema de que habían despedido a una persona con responsabilidad en esos temas del aeropuerto internacional, ¿no? Sí, es que los casos que se han sospechado y los que se confirmaron en estados del norte, incluso de la chica, una joven en el estado de Chiapas, todos son que estuvieron en Italia, pero bueno, digo, si vienen, van a llegar a sus estados de origen y vienen de un vuelo internacional y vienen precisamente de Italia, óyeme, pues entonces hay que tener medidas de prevención adecuadas, el protocolo que se debe de seguir, pero estas personas entraron a mediados de febrero al país, y ya para febrero ya la amenaza del coronavirus estaba totalmente confirmada, y no hubo medidas de prevención. Y hay un dato importante ahí: la mayoría de los medios de comunicación han registrado que esos casos que tú estás platicando se han detectado porque el mismo ciudadano ha hablado al teléfono referente que ha dado la autoridad para estos casos. ¿Qué quiere decir? Que hay civilidad del ciudadano y responsabilidad del ciudadano, pero que, por cierto, en este número combino con lo que voy a decir. ¿Qué tan preparado está nuestro sistema de salud en México para atender el tema? Pues los mexicanos opinamos que solamente el 15.8% cree que está bien preparado, y el 33.6% cree que el sistema de salud no está preparado para atender este tema. Entonces, estén haciendo lo correcto. Y algo importante, también los ciudadanos, así como ha habido civilidad en el sentido de la responsabilidad de hablar, todos aquellos que están hablando porque han estado fuera del país en los puntos donde el coronavirus ha tomado las ciudades, caso concreto, ejemplo, Europa, Italia, también es cierto que los resto de los mexicanos debemos ser responsables, informarnos de las fuentes fidedignas de los temas del coronavirus, estar pendiente, y también hacer reflexión de que en el tema de redes sociales y todo lo que implica esto, debemos ser responsables y no divulgar información que no es. Eso yo creo que es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, porque si no, entonces estaremos interpretando cosas que no se están dando en realidad, ¿no? Sí, creo que eso es importante. Veía un meme en redes sociales que decía, bueno, si usted siente los síntomas porque es un cuadro común, claro, síntomas parecidos al resfriado, dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, si usted siente esos síntomas, no empiece de ridículo a pensar que tiene coronavirus. Puede ser influenza, puede ser dengue, puede ser un resfriado común. Vamos a descartar primero esas opciones y después vemos si es coronavirus o no. Así es. Entonces, eso que dices tú es muy importante, no andar también difundiendo información que no está confirmada. Es correcto. Y finalmente, Ramón, el 9 de marzo es un día importante que se ha hecho a través de convocatorias por diversos conglomerados de mujeres, y que efectivamente están viviendo algo histórico en este país. Yo lo único que quisiera hacer de reflexión es
que es importante que enfaticemos y apoyemos esa causa dándole la voz a las mujeres. Eso es lo fundamental, y que ellas decidan cómo se quieren dar a conocer ese día y el resto de los días en este país, porque el momento es de ellas, y celebro que muchas instituciones se estén sumando, pero la invitación es que esas instituciones que se han sumado y las que faltan le den la voz a la mujer, que ellas decidan cuál es el rol, cuál es la forma, cómo lo van a hacer, y que el 9 de marzo apoyemos todas y cada una de esas expresiones. Ese sería, en mi particular punto de vista, la expresión y el apoyo, porque finalmente ellas son las protagonistas de ese gran movimiento. Así es, y bueno, es una cuestión de reflexión. ¿Qué pasaría si nuestra mamá, nuestra prima, nuestra hermana no llega? Ese es realmente el objetivo de este paro. Bueno, el próximo lunes vamos a ahondar en este asunto. Nuestro próximo programa lo vamos a dedicar precisamente a este tema, porque creemos que da para más y es mucho más interesante. Luis Daniel, te agradezco que hayas estado nuevamente en esta mesa, que no es la mesa que más aplaude, sino la mesa que más analiza los temas de interés del Estado y de nuestro país, marcando la pauta. Gracias a todos por su preferencia. Nos vemos en el próximo episodio. Y pues bueno, si conocen a alguna mujer o algún colectivo de mujeres que esté apoyando esta iniciativa, por favor, contáctese con nosotros. Queremos saber qué es lo que piensan. El próximo programa va a ser dedicado a todas ustedes. Un saludo a todos, amigos, cuídense. Nos vemos.